Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Bien, estoy realizando la grabación del primer tema que vamos a revisar tal cual, este, ya un poco más completo que el que les he compartido durante las primeras 2 semanas, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, les recuerdo, mi nombre es Mirel Areli Ramírez Sosa y en esta ocasión vamos a revisar el tema de was y were, ¿sale? Las primeras semanas hemos estado trabajando con algunas palabras de vocabulario que es importante que revisen. De hecho, la semana anterior trabajamos con algo de mobiliario, fue parte uno, aún está pendiente la parte 2, pero sí me interesa que comencemos a trabajar ya con el tiempo en pasado. Bien, entonces, como les comentaba, el tema que vamos a revisar es was y were, ¿sale? ¿Para qué nos sirve was y were? Bueno, pues es lo que equivale al verbo to be en pasado, ¿sale? No olviden que deben de tomar apuntes completos en su libreta. Todo esto lo reviso y viene dentro de las actividades que les evaluaré para esta tercera semana. También les recuerdo que los apuntes deben de ser tomados a mano, ¿sale? No se vale que impriman las presentaciones, las recorten y las peguen, ¿sale? Esto tiene un valor de 40 puntos en esta ocasión, por lo tanto, si copian o recortan y pegan, estarían perdiendo 4 puntos de su calificación. Bien, retomando el tema, el semestre pasado veíamos, aprendíamos los pronombres personales, ¿sale? Los pronombres personales, como veíamos en inglés, bueno, pues son el equivalente al sujeto en una oración, ¿sale? Y son I, you, he, she, it, we, you y they, ¿sale? Esos son los pronombres personales en inglés y significan yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar utilizando los pronombres personales en inglés, pero ahora nos van a ser de utilidad para formar el tiempo en pasado. Bien, si ustedes recuerdan, para formar el verbo to be en presente ocupábamos tres pronombres o tres verbos to be, que eran am, is o are. ¿Sale? Teníamos uno para cada persona y les había comentado que is se utilizaba siempre para las terceras personas. Algo similar vamos a tener que hacer con el tiempo en pasado. ¿Sale? El presente del verbo to be significaba yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, él es o él está, ella es o ella está y así sucesivamente. ¿Sale? Para formar el tiempo en pasado es algo muy similar. ¿Sale? Recuerden que en español en pasado, en lugar de decir yo soy, pues digo yo era, ajá, o yo estaba. ¿De acuerdo? Para el siguiente pronombre personal es tú eras o tú estabas. Él era o él estaba. Ella era o ella estaba. Eso era o eso estaba. Nosotros éramos o nosotros estábamos. Ustedes eran o ustedes están. Algo así es el equivalente, pero ahora al tiempo en pasado. ¿Sale? Por lo tanto, vamos a utilizar was y were, que significan el verbo to be, pero en tiempo en pasado. ¿Sale? Was y were significan o equivalen a decir estuvo o estaba o era o fue, ¿sale? Estos son los significados que pueden tener estas dos palabras, ¿sale? Y van a preguntarse, ¿pero por qué hay dos? ¿Sí? ¿Por qué o de qué me sirven dos? ¿O cuándo ocupo was o cuándo ocupo were? Bueno, pues es muy sencillo, ¿sale? Eso va a depender de las personas o de los pronombres personales, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que para la persona I voy a utilizar was y quedaría I was. Para you le corresponde were, you were. Para terceras personas
voy a utilizar was, es decir, he, she, it siempre van a ir acompañadas de was. He was, she was, it was. Finalmente, para we, you y they, vamos a utilizar were. Es decir, vamos a hacer we were, you were o they were. Bien, estos son entonces, este es el pasado del verbo to be, ¿de acuerdo? Cada pronombre va a ir con el verbo to be que le corresponde, pero ahora en pasado. De alguna forma es más sencillo porque en presente teníamos 3 verbos to be. ¿Recuerdan? Teníamos am, is y are. En esta ocasión solamente vamos a tener 2 pronombres o 2 verbos to be en pasado. Was y were. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Ahora, ¿qué significan cada uno en español? Bueno, pues justo como les comentaba, ¿sale? I was es yo era, o yo estaba, o yo fui, o yo estuve. Es decir, en pasado, ¿sale? A eso es lo que significa I was. You were significa tú eras, o tú estabas, o tú fuiste, o tú estuviste, ¿sale? Para he was significa él era o él estaba o él fue o él estuvo. ¿De acuerdo? Para she was es ella era, ella estaba o ella estuvo. It was era, eso estaba, eso fue o eso estuvo. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, es muy similar, solamente estamos conjugando el verbo en pasado, ¿sale? We were es nosotros éramos o nosotros estábamos o nosotros fuimos. You were es ustedes eran o ustedes estaban o ustedes fueron o ustedes estuvieron. Y they were era ellos eran o ellos estaban o ellos fueron o ellos estuvieron. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa y así es como se conjuga el verbo to be en pasado. ¿Sale? Bien, vamos a ver la estructura y algunos ejemplos para que puedan realizar su actividad. ¿Sí? Ojo, en esta ocasión estamos viendo solamente el verbo to be en pasado en el tiempo presente. La siguiente sesión la veremos en negativa y la siguiente en forma interrogativa. ¿De acuerdo? Es más, ¿qué les parece si la siguiente sesión nos vemos en vivo para que en caso de que puedan tener dudas, las podamos compartir todos? ¿Sale? Bien, la estructura. ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar para formar el pasado del verbo to be? Bueno, pues muy sencillo, ¿sí? Primero vamos a considerar a las personas, ¿sale? Primero van a ir el sujeto de la oración o las personas. Recuerden que las personas, bueno, pues puede ser I, you, he, she o it, we, you, they, ¿de acuerdo? La que ustedes quieran. Pero también podemos decir en lugar de I, puedo decir Mirel, o en lugar de he, puedo decir Diego, o en lugar de it, puedo decir the dog, o en lugar de it, puedo decir the table, the lamp, etcétera. ¿Ok? Después del sujeto de la oración o de la persona o del pronombre personal, voy a poner was y were. Depende de la persona de la que estoy haciendo la oración. Ajá. Es decir, voy a utilizar esta tablita para decidir cuál es el que le corresponde a cada uno. Finalmente, el complemento de la oración. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo, en esta oración decimos, yo era feliz ayer, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, la oración se encuentra en pasado. Se encuentra en pasado y dice, yo era feliz ayer. Lo primero que tengo que hacer es vigilar, buscar o ubicar cuál es el sujeto de la oración, ¿sale? ¿Cuál es la persona? En este caso es yo. Bien, entonces, recordamos que yo, para decir yo, tengo el pronombre personal
que es I, ¿sale? Esto lo vimos el semestre pasado. Ok, sería I, sería lo primero que voy a poner, ¿sí? Después, was o were, ¿cuál le toca a la persona? No, bueno, pues a I le corresponde was, ¿de acuerdo? Entonces sería I was happy. Me falta el complemento de la oración. El complemento es feliz ayer. Este va a ser mi complemento. ¿Ok? I was happy yesterday. Y así quedaría mi oración. Tengo al sujeto, ¿sale? Tengo al pronombre, perdón, al verbo to be en pasado, was o were, a I le toca was. Y finalmente tengo el complemento de la oración, que es happy yesterday. ¿Ok? Lo mismo tengo que hacer, por ejemplo, con las otras personas. Vamos a ver cómo quedaría mi oración. ¿Sale? Para decir tú eras feliz, ¿sí? Voy a ubicar quién es la persona tú. Recuerden que para decir tú, voy a utilizar el pronombre you. Aquí está, you. Bien, entonces voy a poner you, ¿sí? A you le corresponde were. Aquí está, you were happy. Ahí está. You were happy. Aquí está mi oración en inglés. Vamos con la siguiente. Ella era feliz. Ok, vamos a poner el pronombre personal ella, ¿cuál es? She, ¿sale? Y she se acompaña de was, porque es tercera persona. Ok, she was. Y mi complemento no cambia. She was happy. Vamos con el siguiente. El siguiente es nosotros éramos felices. Acá sería nosotros, recordamos que nosotros es we, ¿ok? Por lo tanto, quedaría, y we, ojo, we es con were. Ok, por lo tanto, mi oración quedaría como we were happy. Listo, ya tengo mi siguiente oración. ¿Se dan cuenta? Lo único que tengo que hacer es ver cuál es la persona que le corresponde, ¿sí? Y cuál es el pronombre, bueno, el verbo to be en pasado que le toca a ese pronombre, ¿ok? Después, ellos eran felices. Recordemos que para ellos voy a utilizar el pronombre personal they, ¿ok? Por lo tanto, pondría they. ¿Sí? A they, ¿cuál verbo to be le corresponde? Le corresponde were, ¿ok? Entonces quedaría como they were happy. El complemento de la oración en este caso no cambia, ¿sale? Porque es la misma oración, solamente la estoy conjugando diferente. Finalmente tengo ustedes eran felices. Recuerden que para ustedes también utilizo you, ¿de acuerdo? Y a you le corresponde el verbo to be were, ¿ok? You were happy. Vamos a hacerlo. You were happy. Ahí está. Listo, ¿de acuerdo? Así quedarían mis oraciones. Bien, esta es la estructura del presente simple del verbo to be, perdón, del verbo to be en pasado simple, ¿ok? Esta es mi estructura para el tiempo en pasado utilizando el verbo to be, ojo, de forma afirmativa. ¿De acuerdo? La siguiente semana nos estaremos viendo para revisar la forma negativa. ¿Sí? Ahora, para esta sesión tienen dos actividades que realizar. Bueno, tres actividades. La primera, como ya les comenté, copiar esta presentación a mano en su cuaderno. Después van a realizar las siguientes oraciones, ¿sí? Utilizando la estructura que aprendimos el día de hoy. Y son solamente estas 8 oraciones para que las transformen al inglés. Finalmente, van a tener que relacionar algunas
pronombres o sujetos de la oración con el verbo to be que le corresponde, ya sea was o were. Bien, las actividades de esta semana están muy sencillas, pero de todos modos, si hay alguna duda o comentario, no duden en escribirme para que podamos revisar. Y también les recuerdo que es muy importante que realicen todas las actividades y no se atrasen nuevamente como el semestre anterior, ya que todavía a la fecha tengo personas que no han podido aprobar el primer semestre. ¿De acuerdo? Entonces, les encargo muchísimo que entreguen actividades en los tiempos establecidos. Que tengan un excelente día y disfruten mucho de su tarde. Nos vemos la siguiente semana.